Mi nombre es María Belén Correa y esta es mi historia para Urbana Trans. Y les voy a contar un poco de mis últimos años. Nací en Olivera, un pueblito chiquito del partido de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Infancia bastante rara en el sentido que era muy solitaria. Primero porque mi papá era ferroviario. Entonces yo no tenía una vereda y una calle. Yo tenía un andén y unas vías. Eso era lo que yo tenía del frente de mi casa, porque mi papá tenía la casita del ferrocarril al costado de la estación de tren. Era la casita típica, entonces cuando venía el tren, veían nuestra casita con el jardín de mi mamá y todas sus plantas, una casita muy típica, como tipo cabañita, y se llegaban a la estación del tren del pueblo de Olivera. Mi apellido verdadero no es Correa. Sí es verdadero porque es el que elegí. Correa es el apellido de mi mamá. Mi apellido legal sería Carlocchia, que sería mi nono, el bisabuelo, es un italiano que llegó a Argentina. Mi mamá también tenía ese problema de que estaba sola ahí, recién llegada al pueblo, no la conocía a nadie, y entonces también entonces nuestro mundo era telas, máquina de coser y novelas. Muchas novelas, muchas novelas, nos sentábamos las dos y veíamos muchas novelas, mucha televisión veíamos las dos. Mientras yo estaba con ella, no había problema de nada. Es más, yo aprendí a tejer con ella, con 2 agujas, porque yo veía lo que ella hacía, entonces yo había agarrado 2. Yo sabía, y había un código con ella, que si venía gente a casa yo no podía hacer ciertas cosas. Ella misma me lo explicaba. Cuando viene fulana de tal, no agarre, esto te lo podemos hacer cuando estamos vos y yo. Entonces mi mundo yo seguía y estábamos en eso, por ejemplo, del tejer o telas de muchos colores, que yo estuviera y que me estuviera quieto mientras ella me cosía o me medía una camisa o una remera o lo que me estuviera haciendo, un pantalón. Yo todo el tiempo estaba estrenando ropa que ella misma me cosía. Después vino mi hermano, que fue la gran decepción en el sentido de que yo quería una nena, no quería un varón. Y después mi mamá queda nuevamente embarazada y trae 2 mellizas, 2 nenas, que fue la felicidad. Una de mis hermanas se llama María Belén, porque ya tenía en aquel tiempo, yo ya tenía el nombre María Belén, y como yo sabía que yo nunca iba a poder tener ese nombre, ¿entendés? Ya estaba condenada que no iba a poder nunca tener el nombre María Belén, yo quería que naciera una hermana para que le llamaran María Belén y pudieran vestirla con las ropas que a mí me gustaba. Cuando nacen mis hermanas se descubre un cáncer a mi papá. Este cáncer fue creciendo porque él no quería ir a la asistencia. Nosotros teníamos un almacén en la casa, que era el almacén del pueblo, y aparte mi papá trabajaba en el ferrocarril, con una cuestión de que el cáncer era una cuestión de que se operaba, el cáncer le salió en la mano, una pelota, y esa pelota se armaba como si fuera una albóndiga. Entonces se operaba y lo sacaban. En ese tiempo, cuando operaban, como que el cáncer se volvía a ramificar y le volvió a salir como a los años por este lado, como 2 pelotas. Entonces el médico le dice, mira, para poder terminar acá vamos a tener que amputar el brazo a esta altura, le dicen, por acá, porque está el tumor de este lado. Entonces si cortamos de acá, el cáncer, nos aseguramos que lo terminamos, que no hay forma que se ramifique. Y mi papá se asustó tanto que dijo, no voy nunca más. Entonces ese brazo empezó a ser así, a crecer como un globo, y era famoso en el pueblo porque era el brazo de Tito le decían. Y mi papá tenía un globo así, y después el globo empezó a subir hasta acá, y le empezó a caer mal, y que lo muevo como si fuera una joroba. Te estoy hablando 9 años. De que veíamos cómo ese cáncer iba creciendo y armando como una forma, como te estoy contando así, un globo, y empezó a subir hasta acá. Empezamos a convencerla con mi abuela, o sea, la mamá de mi papá y la familia, a sentarnos a decir, bueno, tenés que ir al médico porque así no podés estar más. Aparte ya le costaba la respiración, lo que había pasado, que el cáncer había subido todo ese tema del brazo, ya el brazo ya no contaba, no había forma de salvarlo, pero se había tomado el tema del pulmón.
Entonces el pulmón hizo todos esos años, fueron 9 años en la cual yo hice de enfermera porque era la única persona que era, porque mi mamá se encargaba de los 3 chiquitos y del almacén. Entonces si mi mamá tenía que ir a acompañar a mi papá al médico, iba con los 3 chiquitos en el auto y yo me quedaba en el almacén. O al revés, iba yo con mi papá y mi mamá se quedaba con los 3 chiquitos en el almacén. Y así pasó un montón de tiempo. Hasta que cuando yo cumplo mis 17 años mi papá fallece. Cuando lo enterramos a mi papá, que ya nos quedamos sin nada, porque ya estaba justo en la época de Alfonsín, estaba el cambio de dinero, tuvimos que cerrar el negocio, se vendió el negocio, se vendió un terreno que había, se vendió el auto de mi mamá, se vendió el auto de mi papá, se empezó porque en ese tiempo nosotros estábamos tratándolo en clínica, no estábamos llegando. Los últimos 3 meses de mi papá lo tuvimos que atender en hospital porque ya no no teníamos nada, porque habían vendido las cositas que tenían, lo que se habían regalado entre ellos de aniversarios de matrimonio y cosas así, o cosas de mi abuelo. Se vendió todo, nos quedamos absolutamente sin nada. Y los últimos 3 meses fue estando en un hospital. Fue horrible, en el hospital de General Rodríguez. Encima teníamos que viajar para poder ir a estar con ellos, y nos internábamos con él. Nos turnaba mi abuela, se quedó muchísimo con él, y a mí me tocaba, por parte de la familia, porque mi mamá se quedaba con los 3 chiquitos. Eran dos bebés, nenas, y un nene de 3 años, que era mi hermano. Nos sentamos, teníamos una fascinación que no sé si se acuerdan que en el Canal 7 de Argentina se veían las películas de terror o las cosas. Entonces nosotros seguíamos con las manías de ver juntas una serie, una novela, algo. Tomando café. Entonces no sé qué cara tendría yo, entonces ella me dice, ¿qué te pasa? Nada. Algo te pasa. Te conozco. Entonces le contesto yo, nada, vine con ganas de decirte un montón de cosas, pero no me sale nada. Entonces ella se siente y me dice, bueno, contame, empezá por el principio. Entonces le digo, bueno, mira, ya sabes que yo hace 2 años que estoy en Capital, que tengo amigas, qué sé yo, ya todo este tiempo ya la conocía a Pía, mi mamá la conocía a Pía. Yo ya había pasado con la etapa de haber conocido a Brigitte, que fue mi primer madre trans, cuando tenía 16, 17, cuando ya recién llegó a Capital, ¿no? Esa es otra parte. Siempre dice, yo lo sé, vos lo sabés, de eso no se habla. Y así quedó, eso fue la única vez que hablamos y después nunca más volvimos a hablar de ese tema, de mi transexualidad. Por eso la amo a mi mamá. Lo que sea en Luján era, estudiaba de noche, los viernes, sábado y domingo trabajaba en un restaurante y de lunes a viernes trabajaba en un aras, limpiando el establo de los caballos. Hermoso, un olor, no recuerdo, pero bueno, o sea, hacía trabajo de campo, esto todo siendo menor. Hice trabajos en panadería, o sea que levantarse a las 4 de la mañana para hacer el pan. Trabajé en panadería, trabajé juntando huevos en el campo, trabajé limpiando las cuadrillas de los caballos, porque toda la parte donde yo vivía eran toda la gente de dinero, la gente era rural. Me contrataban como menor porque me conocían por mi papá. Y aparte sabíamos que tenía que salir a trabajar para traer comida a la casa, porque si no, no había. En ese tiempo se había gastado todo. Y quedamos con un convenio que decir, bueno, hacemos una cosa, en vez de que yo venga a casa para que me vean los chicos, para que no me vean los chicos así, vos viajás a Capital a vernos. Y así, a ver, duramos 3 meses hasta que mis hermanos empezaron a atacar, que querían verme, que querían viajar y que sí, que querían verme. Entonces mi mamá dice, mira, te quieren ver. Bueno, les contaste, y bueno, yo ya me sentí y les conté, le dice. Ah, bueno, está. Y cuando llego, entro y digo, hola, yo con una ropa medio andrógena, tenía un buzo y una cosa, pero se notaba lo nuevo, y aparte las cejas depiladas, el pelo ya rubio, entonces era un gran cambio. Le digo, hola, y abre la puerta una de mis hermanas, te estoy hablando de 6 años, tendría ya una de mis hermanas, ¡ay, hola, ma! Belén. Y ella fue fue la primera vez, ella fue la que se chocó y después vino, se me abrazó y tuvimos la relación como tenemos hasta el día de hoy.
Yo llego a Capital Federal y me meto en una agencia, en un departamento que en esos tiempos, en los 90, era donde las chicas que estaban en Panamericana se escapaban, o las que trabajaban en Confusión de la Noche, se escapaban y se metían en unos departamentos que había en Capital, donde ofrecían el servicio. Y ahí fue que la conocí a Brigitte. Entonces Brigitte me conoció a mí con 16 años. Y al año yo ahí mismo, adentro de ese departamento, yo me montaba. Yo habré hecho un año, habré trabajado como el boy, como un chico, como un masculino. Habré trabajado un año y ahí mismo después no había chicas transexuales en el lugar. Ay, bueno, yo me puedo vestir. Yo tenía mi pelo largo. O sea, lo único que tenía que hacer era cambiar la ropa y maquillarme. Hace tiempo que yo ya estaba maquillándome en el lugar, o sea, el loquito de la agencia, cae Brigitte, mi madre trans. Y ella fue la que me contaba las historias de Panamericana y me tenía prohibido pisar la calle. Podía hacer cualquier cosa, pero no pisar la calle. No podía pisar la calle, no quería que me pusiera silicona, no quería que me pusiera las tetas, no quería que me hiciera trans ella. Ella me llevaba a la casa de la familia. Ella tenía una vida muy parecida a la mía porque tenía relación con la familia, tenía relación con los hermanos, porque ella no quería que yo sufriera lo que ella sufrió. Ella se estaba escapando de Panamericana. Las mataban, había locos que se dedicaban a matar, había uno que contó Cintia Di Carlo Scotch, que es de que trabaja en el archivo de la memoria trans, contó sobre las chicas de Panamericana y que había uno que se le llamaban el Caza Mariposas, que era un hombre que se dedicaba a matar chicas, o sea, salía con la chica como si fuera un cliente y después, cuando se estaba por bajar, les clavaba una puñalada o las mataba o las corría. Hay muchos testimonios de chicas que han hecho eso. Eso, por ejemplo, más los hombres que pasaban con el auto y te tiraban cosas. Yo creo que ella nunca me lo contó, pero yo creo que debe haber visto a alguna compañera muerta o que hayan matado a una compañera frente a ella, porque ella después se escapó de Panamericana y no quiso volver nunca más para esa zona y me decía que ni se me ocurriera ni ir por esos lados y no me dejaba ni pisar Capital. En ese tiempo yo había conocido a Sarita. Sarita era una de las chicas que vivían con Pía. Lo que pasaba que en ese tiempo Pía vivía en provincia de Buenos Aires con Alejandra, Sarita, Mónica. Era un grupito de chicas que estaban en provincia. ¿Por qué? Porque no podían pisar Capital porque iban más presas que en provincia, una cuestión así. Pero de a poco iban tratando de venir. En esa avenida, que como en esa área era donde estaban trabajando otras chicas, yo le cuento que vivía sola, que estaba en el departamento, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo ya había escuchado hablar de ella. Y yo ya la había visto 2 veces antes. Una vez la había visto por fotos, y yo me la acordaba, que era una foto donde ella tenía un pullover amarillo en un cartel en Italia. Estaba así de costado, se veía el cartel y ella con su pullover amarillo. Entonces cuando ella va, que estaba escapándose de la provincia de Buenos Aires, no sé qué coño, ella cae en la agencia donde yo estaba trabajando con Brigitte. La había visto por foto la primera vez y la segunda vez ella llega con el nombre de Lara a la agencia. Entonces yo estaba del otro lado de la mesa y yo le digo, yo a vos te conozco. No, ella buscaba. Ella no quería que nadie la conociera. Entonces había un maricón, porque ella después me lo contaba, que había un maricón que la estaba reconociendo, y que no, porque eran todas conocidas de conocidas. Y si tenías un poco de memoria, o sea, te recordabas el nombre, ella era Pía, no era Pía, perdón, ella era Claudia, la Luli, la Lulita, la Luli. Ese era el apodo que ella tenía en ese momento. Yo sabía que era Claudia, la Luli. Ese era el apodo. Pero ella se estaba presentando como Lara. Lara, que venía, qué sé yo. Entonces yo le digo, pero vos venís de Europa, ¿no es cierto? Pues yo ya había escuchado eso. No. Y la miro así, tenía zapatos italianos porque era el taco de metal. Yo ya lo sabía por Brigitte. Pero vos tenés zapatos de taco italiano, porque esos zapatos solamente los hacen en Italia con el taco de metal, la rosca. No. Y esa minifalda es de látex.
El látex italiano, que solo, yo así cada una de las cosas, yo la seguía mirando y ella más perseguida estaba. Ella fue ese día y no volvió nunca más, es más, dejó un par de zapatos y la dejó su montaje. Que después yo se lo devolví porque yo me lo quedé. Y dije en algún momento, y pasó eso que después cuando la vuelvo a ver en la moto. Nos reconocemos, nos vemos así, entonces yo ya le cuento que yo ya tenía el departamento, bla, 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 bla. Y no pasó ni una semana que se vino a vivir conmigo, Pía, al departamento de Armenia. Que en ese departamento es donde se hace la fundación de ATA, Asociación de Travestis Argentina, en el año 93, en mi cumpleaños. El 25 de junio de 1993 se funda ATA. ¿Cómo fue la fundación? La fundación era así. A mí no me gustaban los cumpleaños, pero a Pía le encantaban y parece que era tradición que los cumpleaños eran momentos de reuniones. Y había un departamento y Pía traía a todas sus amistades y me arma un cumpleaños. Con gente que yo no conocía, me trae un montón de sus amigas, de todas las chicas, y me presentan prácticamente. Ah, esta es la del cumpleaños, ah, la del cumpleaños, que yo ya sabía que era que estaba viviendo con Pía. Y en el cumpleaños faltan dos que no llegan. En la casa tenía teléfono, entonces se llama por teléfono. En el cumpleaños, entre las que tenían que venir, dos cayeron presas. Entonces se juntó algo de comida, de toda la historia. Había un chico gay que estaba en el lugar, fue hasta la comisaría, le llevó comida, volvió. Y empezamos un cumpleaños en el cual éramos 15 personas sentadas en un living de un departamento y empezamos con el tema que esto no puede seguir así, que esto seguimos así, siempre cayendo presa y la problemática en el cumpleaños, la problemática que estábamos sufriendo todas y cada una de todas estas. Y Pía, que ya era la de todas las que estábamos presentes, era la única que había viajado a Italia, contaba y mostraba fotos de que en Italia ellas iban a restaurantes, que iban al cine, que se juntaban, que iban a la plaza, que caminaban, que hacían de turismo, todas cosas que no se podían hacer en Argentina. Entonces ella nos empezó a decir que tenemos que hacer esto, y ella contó la historia de que las romanas se desgollaron 3 en la plaza del Vaticano para exigir libertad y todo. Yo tenía 18 años, 19, y le decía, ay no, pero yo no me quiero desgollar en ese momento, pero ella trataba de decirnos cuál era o sea, que teníamos que jugarnos, una cosa así. La verdad, yo no sabía para qué estaba ahí, ¿no es cierto? Porque de todas las que estaban era la menor. Yo no había pisado un calabozo hasta todo ese momento. Había conocido 1 o 2 veces calabozo como gay porque me habían llevado con el pelo largo, pero me tuvieron una sola y después me largaron por mariquita y menor, ¿no es cierto? Pero nunca feo, de una forma fea. Pero siempre lo escuchaba y lo tenía muy presente por todas las que estaban ahí, que una le habían hecho esto, otra le habían hecho aquello, qué sé yo, qué sé cuánto. Y ahí sale el nombre de decir Asociación de Travestis Argentinas, porque hacía unos días antes nos habían metido presas, ¿no es cierto? Pero a las 3, por unas horas, porque teníamos abogada, por unas horas nos meten presa a Alejandra, Pía y a mí. No, pero nosotros veníamos comprando, teníamos pantalón, o sea, las excusas, ¿no es cierto? Veníamos diciéndole, aparte tengo el DNI, acá está mi DNI, tengo forma de identificarme, no me puede decir, yo vivo acá a la vuelta, no. Entonces veníamos todas las explicaciones del que por qué no me tenían que llevar detenida, porque no estaba ni trabajando ni absolutamente nada, estábamos bien vestidas, veníamos de compras con las bolsas. Pero cállense, ¿quiénes son ustedes? De la Asociación de Travestis Argentinas, nos dice el policía. Y Pía se acordó de esa situación. Entonces cuando estábamos, la primera palabra que se dijo fue sindicato. Tenemos que armar como un sindicato de travestis, una cuestión para que estemos organizadas y que podamos defendernos y todo lo demás. Y ahí salta Pía diciendo, ¿por qué no ponemos, como nos dijo el médico la otra vez, Asociación de Travestis Argentina? Y travesti, la palabra travesti en ese tiempo era muy fuerte para que lo pusieran en titular, como dijeran puto. Era fuerte poner la palabra travesti. Es más, la primera vez que salimos en las noticias de Crónica, no decían Asociación de Travestis Argentinas, decían ATA, no desglosaban la palabra.
en Crónica, que era bien populista, porque no eran cuando ellos lo ponían como travestis, asesinada, travesti, porque ya venían acostumbrados a usar la prensa para poner la palabra travesti cuando estaba relacionado a muerte, prostitución, asesinato, cuerpo encontrado, que era todo lo que venía hasta todo ese momento, solamente o travesti detenida. Era lo que salía hasta ese momento en las noticias, hasta que salimos nosotros y empezamos a hacer una asociación que se presentaba pidiendo derechos. Yo la verdad, yo me di cuenta después con el tiempo que era lo que estaba haciendo, que estaba militando. Yo la estaba acompañando a ella. Y después a mí se me hace conocida por el grupo, porque Pía no tenía paciencia para escuchar a gays y lesbianas que le venían con planteos de que querían adoptar, que querían tener trabajo, y Pía le decía, yo no tengo trabajo, a mí me llevan presa, ¿entendés? Por tener teta. Entonces Pía no era diplomática. Entonces Pía, de las dos, me mandaba a mí para que yo escuchara los planteos que nos hacían, ¿no es cierto?, los distintos grupos, hasta que nos empezaron a conocer. Pero los primeros enfrentamientos fueron bien duros. Porque, por ejemplo, cuando la marcha del orgullo era gay, lésbica. Y en la prensa decía marcha gay. Entonces nosotros, el primer año fueron 2 o 3. El segundo año de trans, de las conocidas de ATA. El segundo año fueron las chicas de ATA ya con una cartulina. El tercer año fuimos todas organizadas con banderas, con buzos, con carteles y megáfono. Entonces y en ese tiempo nosotros estábamos diciendo que la marcha tenía que ser gay, lésbica, travesti, transexual. Entonces ese era el planteo de que cambiarle el nombre a la marcha. Entonces un chico gay nos dice, encima que les permitimos que desfilen en nuestra marcha, que les quieren cambiar el nombre, mundialmente es la marcha gay. Le dije, qué triste, en un grupo de discriminados que me estén discriminando. Así que, y ahí fue un quiebre entre los que apoyaban a las travestis, gays y lesbianas, que apoyaban a las travestis, y los gays y lesbianas radicales, que no nos aceptaban porque se veían reflejados de un amaneramiento, o sea, la mariquita, ellos estaban el amaneramiento, la mariquita llamativa, porque eran médicos, psicólogos, psiquiatras, eran todos diplomados gays con traje y corbata que querían ser respetados en su trabajo. Entonces nosotros a las travestis en ese tiempo le decían, sí, vos tenés trabajo, yo no tengo trabajo. Yo todavía sigo viviendo la dictadura, vos estás queriendo casarte y adoptar y que no te echen del trabajo. Yo estoy tratando de poder caminar. Entonces Pía no tenía esta forma de poder decírtelo para que te lo entendiera, los mandaba a la mierda. Entonces fue fue a algunas reuniones y dijo, yo no lo soporto, anda vos. Entonces todas las reuniones de ATA las hacía yo cuando tenía que mediar el LGTB. Por eso todos los gays y lesbianas me conocen mucho más a mí de aquella parte histórica, o estoy en las fotos, que Pía era la que comandaba a las chicas. ¿Entendés? Entonces yo hacía como de diplomática. Era la vocera, pero nosotros tuvimos que luchar muy feo para que hoy sea la marcha del orgullo LGTBIQ. Ahora, contame cómo conoces los calabozos, que una vez escuché que lo de los calabozos, militando, que empezaste a conocer lo que es caer presa. Ah, claro, sí, en el momento que empiezo, en el 93, que empiezo a ser militante, empiezo a hacer una entrevista, la primera entrevista crónica que me la hace en el pueblo, el pueblito que te conté que era tan chiquitito, se revolucionó, porque encontraron dónde es que estaba metida el hijo del almacenero, ¿entendés? ¿Te acordás de Carlocha, el del ferrocarril? Míralo. Y mostraban la noticia en el diario si habían plastificado en los mostradores de la verdulería del pueblo, habían pegado la noticia y la habían plastificado, cosa que vos venías al almacén a comprar y llegabas al mostrador y podías leer la noticia y ver la foto de la Pía y yo así sentada. Yo ya rubia, con tetas, con todo, presentando la Asociación de Travestis Argentinas. A partir de esa noticia se me pudrió todo en mi casa. Porque mi mamá me decía, podés ser lo que vos quieras, pero ¿por qué tenés que publicarlo?
¿Por qué tiene que saber todo el mundo si yo ya estaba? O sea, yo no había tenido problema hasta ese momento con la familia, hasta ese momento que empecé a ser pública. Y que la policía supo dónde vivía. Antes no sabía dónde yo vivía. Ya tenía la cara. La foto esa de Crónica estuvo pegada 6 años en el Departamento Central de Policía, en el área de moralidad. Estaba clavada en el pizarrón. Cosa que supieran quiénes eran las dos cabecillas. Ahí empezó una sucesiva de que tuvimos que estar, que el famoso Nosotras, Thelma y Luis, porque en ese tiempo también estaba esa película, que eran las dos amigas que andaban huyendo de la policía. Éramos nosotras en ese tiempo, y mientras estábamos huyendo, que nos íbamos hospedando en dos casas, en cada una de las chicas, la Mono, ¿quién más me acuerda? La Rompecoche, en la casa de la Rompecoche nos quedamos casi 20 días. Que fue la última vez pasada, pero después íbamos pasando, la Mary, íbamos pasando de casa en casa, haciendo convocatoria para tal día, para poder hacer en 1995 la primera marcha trans, organizada por trans, hecha por trans y solo trans. ¿Sí? Eso fue en septiembre de 1995. Entonces nosotros estábamos haciendo la convocatoria, pero no estábamos haciendo convocatoria, estábamos escapando a la vez. Nos estábamos escondiendo para que no tuvieran un lugar fijo y seguíamos yendo casa por casa, haciendo convocatoria, tal día, tal hora, tienen que ir todas para tal lado. La Rompecoche nos ayudó para pagar el colectivo, y pagamos un colectivo que era tipo purga, y a todas les decíamos tenemos alcohol. Porque todas les decíamos tipo carnavales, para que vengan y que se suban al colectivo, que el colectivo las iba pasando por casa, iban subiendo el colectivo, y para llegar a Casa Rosada. Que en Casa Rosada todo el mundo estaba esperando que apareciera Pía, y Pía no apareció. Claro, se estaba buscando, y estaban todas las cámaras. Bueno, los problemas con la policía, nosotros empezamos a conocer los calabozos en ese tiempo. Por eso te estaba contando el tema de la persecución, y que nosotros tratábamos de evitar, porque hubo una constante de que íbamos teniendo entre 2, 3, 4 días a la semana presas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? El departamento de Armenia tuvimos que largarlo, porque encima se hacían las reuniones. En el departamento de Armenia nosotros tuvimos dos allanamientos. El primer allanamiento nos rompieron absolutamente todo. Y en el segundo allanamiento se llevaron el archivo de los nombres de las chicas que estaban en el grupo de acta. Hoy en día nosotras tenemos guardado todavía el libro de acta donde están arrancadas las hojas. O sea, el libro estaba en blanco. Lo tenemos guardado exactamente como fue devuelto. Y algunas cosas, objetos que estuvieron en el allanamiento y se llevaron. Una persecución total. Sí, o sea, nosotros teníamos... Entonces, en ese tiempo, ya, o sea, no era simplemente un calabozo, ya era allanamiento dentro de tu casa. Entonces fue, y por suerte nosotros ya teníamos a Ángela Bani. Ángela Bani fue nuestro ángel, que fue nuestra abogada, que desde el principio estuvo defendiendo. No, ella dejó su trabajo por defender a las transexuales de Argentina en ese tiempo. 93 hasta el 2001 que yo me voy, hubo toda una seguidilla, hubo un pedido de asilo político en conjunto que le hicimos con Loana y otros grupos. Después ATA después se dividió, estuvo el grupo Otra, que lo fundó Nadia Chazú, estuvo el grupo Alit, que lo fundó Loana, y nosotras quedamos con ATA. Entonces se dividieron esos 3 grupos, y los 3 grupos siguieron trabajando en conjunto, pero ya eran 3 grupos trans fuertes, con gente, verdaderos. ¿Sí? Cada uno de los grupos tenía un distinto tipo de lucha. Nosotros estábamos luchando en leyes. El grupo de Otra buscaba trabajo sexual, el respeto a las personas del trabajo sexual. Y Alit buscaba una cuestión del respeto, por la lucha de la identidad. Asociación de Lucha a la Identidad Travesti, ese era Alit. Y ellos buscaban el tema de, por ejemplo, que fueran a talleres y hacer otro tipo de cuestiones. Nosotros dentro de ATA siguieron haciendo el tema de leyes. Que yo empecé a ser visible, empezaron a matar compañeros, empezaron a matar activistas. Ledesma, por ejemplo, Vanessa Ledesma de Córdoba, que era una activista muy conocida y apareció muerta terriblemente, de Mocha Celis, también, que era muy cercana, que estaba en la comisaría 50. Entonces iban cayendo ya cada vez más cerca. Ángela Bani nos avisa de que nos cuidáramos, porque ya
que nos cuidáramos porque ya estábamos pasando unos ciertos límites. Nosotros estábamos metiéndonos con la caja policial, con la caja chica de la Policía Federal, porque cada transexual le significaba 50 pesos, 50 dólares, cada una caminando por la calle por cada patrullero que cruzaras. Entonces vos tenías que considerar que tenías que tener una cierta cantidad de dinero en la cartera si querías ir y volver a tu casa. Si no, era una lotería que pues, a lo mejor terminabas presa. Realmente sabían que yo me iba a ir y no sabía dónde. Que tenía un pasaje para ir a París, abierto, pero que tenía escalas. Entonces que yo iba a usar las escalas. Entonces en cada una de las escalas, como era pasaje abierto, yo cada escala yo me podía quedar y podía continuar el viaje. Mi pasaje era Argentina-Chile, Chile-Ecuador, Ecuador-Miami, Miami-París. Entonces lo que primero que hago, digo, bueno, en alguno me quedaré. Llego a Chile, me trataron horriblemente por ser argentina, no sé. Al segundo día empecé a hablar portugués, me trataron amorosamente, en el mismo lugar donde iba a comer. De Chile me voy para Ecuador. En Ecuador me quedo 15 días, me conecto con grupos que ya tenían sede, pero eran gays. Y era muy argentino cuando nosotros habíamos empezado. Otra vez empezar de vuelta a pelearme con los gays y las lesbianas. Dije no. Quedé así y dijo, era un poco de lo mismo, igual que Argentina, y empezar desde cero y encima extranjera. Ay no, seguí caminando y me llego a Miami. En Miami digo, bueno, conozco, ignorante decía Miami Disney. No, Disney está en Orlando, no está en Miami. Y ahí conozco a un chico cubano, gay, que me hablaba en español. Me dice, pero venite a Nueva York. Yo tengo mi departamento, te venís para Nueva York, estás 2 o 3 días y haces tu cambio de hacer Nueva York, París. A todo esto yo ya le había contado toda mi historia, de dónde venía toda la historia. El maricón gay ya sabía que yo tenía plata en mi cartera con todo lo que le había contado, que había vendido la computadora, que había vendido todas mis cosas de mi casa y que me había escapado, estaba escapada de la policía. Yo le estaba contando mi vida. El otro estaba haciendo cálculo cuánto tenía en la cartera. Me había dicho, bueno, vos andás sola, subite al tren, ubicate, toda la historia. Y él venía después, nosotras nos encontramos adentro del tren. Bueno, yo voy, ignorancia, todo, saco mi boleto, toda la historia. Yo sabía decir sí, no y Coca-Cola. Y hot dog, que eso fue lo que comí 4 días. Entonces me subo al tren, pero el tren no era como el tren de Argentina, que vos agarrabas y hacías así fuerza con la cosilla, abría. Entonces yo veía y miraba y hacía a la palanca y la cosa no había. Y de la mitad del tren un hombre de color, que era el guarda, me hablaba y me decía señas. Y yo seguía haciendo fuerza y hacía fuerza. Y nada. Claro, el negro viene, llega hasta donde yo estaba y me decía push, presione. Era una se abrió la puerta. Y esa fue la experiencia que el negro se acordó de mí todo el viaje. En la mitad del viaje este cubano quería bajarse con mi valija. Claro, el hombre de color se había acordado tanto de mí, se acordaba también de mi valija y no se acordaba de ese hombre que se estaba bajando con mi valija. Lo pararon, lo frenaron, yo estaba durmiendo, me despierto y estaba rodeada 5 policías. Yo sin hablar nada. Yo con la experiencia de lo que venía de Argentina me pasó a mí esto ahora en Estados Unidos, me quiero morir con la policía. Yo ya tenía terror a la policía. Empiezo a los gritos, le digo, por favor, que alguien me ayude, no sé hablar inglés. Y y del fondo se aparece una señora y me dice, ¿qué te pasa, mijita? Me pasa esto, no sé hablar, no sé esto. Le digo más o menos algo, estoy viajando, estoy yendo a Nueva York, bla, bla. No, lo que pasa es que tu novio se está bajando con tu valija. Yo no tengo novio, le digo. Le explico toda la historia. Entonces, a salvada de ser robada, me encontré en la mitad de un tren, yendo a Nueva York, sin ningún tipo de dirección. Porque al chico lo bajaron, se lo llevaron preso, porque me había querido robar. Siguió el tren, el viaje, y yo llegué a Nueva York con mi valijita, sin saber a dónde ir. Yo había escuchado por las películas que Queens era un lugar barato, sin hablar absolutamente nada. Por suerte encontraba gente que hablaba español y me acordé, llamo para Argentina, cuento toda esa odisea que había pasado y Claudia Pía me dice de que se encontraba Cintia Pérez, una de las chicas que había sido fundadora de ATA, que se encontraba en Nueva York de hacía mucho tiempo, yo ni me acordaba. Me conecto con ella y bueno,
Hoy paso a tener una vida parecida, digo, bueno, me quedaré unos 10, 15 días, estaba en un lugar donde había unas 5 personas y me desaparece mi pasaporte. Entonces ahí se me cambió todos los planes, ya no tenía más opción de viajar a París, ya tenía un pasaje que se estaba a punto de vencer, estaba sin pasaporte. Digo, bueno, aprovecho, me quedo los 3 meses legales que puedo tener y presento mi caso de asilo político. Esa era una de las opciones que tenía para poder ser legal. Tuve un proceso desde el 2001 hasta el 2004, que el 8 de diciembre del 2004 me dan por primera vez a una persona trans argentina un asilo político, a una persona en estado de democracia, porque fue en el 2004. En Estados Unidos tuvo una repercusión bastante grande, lo mismo que en Argentina, porque era un caso inusual, porque era el primer caso que estaban reconociendo que en Argentina había una persecución por parte del Estado. Eso estaba reconociendo Estados Unidos, yo estaba demostrando eso. Entonces tuve tapas en los distintos diarios gays de Nueva York, e incluso tuve llamados de la prensa de Argentina, salió en los diarios. Fue algo que en el 2004 se sirvió para poder mostrar cuál era la realidad, o sea, se lo tenía que estar diciendo la justicia de otro país lo que estaban haciendo en Argentina. Eso era, demostrar eso. En Estados Unidos hice una compañía de teatro, Troupe Déjà Vu, que tenía con chicas argentinas y latinas. Y aparte hice toda una carrera como activista, ya tenía la experiencia de Argentina, entonces me metí todo lo que fuera el activismo translatino en Nueva York, que es muy, muy grande, y había una gran faltante. Comencé con la Comisión Latina, con el grupo Somos, y después pasé al Harm Law Reduction en Canal Street, que era una fundación que estaba financiada por Elizabeth Taylor. Ese fue mi último trabajo, que trabajaba con chicas que estaban en situación de calle, chicas transexuales que estaban en situación de calle. Salgo en 2008 de Estados Unidos, cierro el departamento de allá y me vengo para Europa. Paso por Madrid, estuve un tiempo en Madrid, intercalaba los viajes acá en Hannover trabajando en teatro, trayendo la producción que tenía en Estados Unidos, que era Troupe Déjà Vu, trayéndolo para acá, y empecé a hacer cuadros más latinos. Haciendo Eva Perón, que era el cuadro con el que se me abrieron muchas de las puertas, y así estuve unos 3, 4 años. Ahí conocí a mi marido, lo conocí estando como público, después nos casamos. Hoy en día estamos trayendo el grupo Troupe Déjà Vu de vuelta aquí a Alemania para poder comenzar a hacer nuevas producciones. Después estoy trabajando en Cosmopolitrans, que es un grupo, una organización que es de personas trans, trabajando por y para personas trans, en personas que viven o transiten el territorio alemán, haciendo capacitación, información, dándoles material y los distintos cuestiones que ellas necesitan en el momento, ya que hoy en día están cambiando todas las leyes aquí en Alemania y lo que más necesitan es información. Pía muere en el 2012 y a partir de ahí, por suerte, heredamos la biblioteca de Pía, la oficina que ella tenía con todos sus papeles y libros y documentales que habíamos juntado durante mucho tiempo. Estaba intacto, tal cual ella lo había dejado. Y con Marta Versa, que era propietaria de la casa donde se encontraba esta oficina, decidimos que tenía que continuar así para poder ser observada o revisada o consultada en el momento que sea como una biblioteca de Pía. Y de ahí salió la idea de hacer el archivo de la memoria trans, basándonos en una caja gigantesca que tenía Pía con fotos, y empezar a buscar esas fotos y empezar a digitalizarlas. Y así llevamos 3 años. Vimos la primera etapa, que fue cuando nos dimos a conocer, que hicimos la primera exposición con objetos personales de Pía, documentos, fotos personales, tickets aéreos, cartas, los distintos procesos, la etapa cuando Pía cayó presa, porque estuvo 2 años y pico presa. En el mismo momento que yo me pude escapar en el 2001. Yo me escapé justo, pero a los 2 meses de haberme ido cayó presa Pía.
Entonces había un sistema de que yo sí o sí tenía que irme, sabía que tenía que irme. El archivo hoy en día trabaja en la recolección y protección de las memorias de las personas sobrevivientes. Trabaja en la creación de un archivo personal para cada una de las personas trans que pasaron en las distintas etapas y poder reconocer y saber los nombres y fotos de estas personas, historias, poder documentar en fotos, videos, revistas, reportajes. Pero lo que tenemos muy lindo es de que tenemos chicas que están todo el tiempo recordando la etapa. Entonces tenemos la memoria de las sobrevivientes, que es lo más valioso que tiene el grupo. Pasaron en estos 3 años, hace 2 años que está trabajando Cecilia Stalles con nosotras. Es una fotógrafa, es una de las personas que hizo profesional nuestro trabajo, porque ella vio cómo estábamos trabajando y simplemente nos dio una orden para que nosotras pudiéramos seguir haciendo el mismo trabajo de organizarnos, pero de una forma profesional. Y ella nos hizo ver y poder entrar en ciertos ámbitos donde antes no podríamos haber tenido, por ejemplo en galerías, en artes, en exposiciones. La primera exposición que tuvimos, el Archivo de la Memoria Trans, en el exterior fue en Canadá, en la Galería 44, que después se trajo a Buenos Aires, sobre Gina Vivanco, una exposición. Ahí fue cuando nos conocimos con Cecilia. Después de eso seguimos interiorizando y trabajando. Hoy en día estamos dentro del Conti. El Conti es dentro de la ex-EXMA, reconocida como en la oficina donde están los fotógrafos del Museo Histórico del Conti, donde están reconociendo también a la vez el genocidio que hicieron con las personas trans a nivel Estado, porque podemos documentar todas las personas que han matado desde el Estado, porque había leyes que nos condenaban. Ese es el punto y el gran reconocimiento que tendríamos hoy al estar dentro del Conti. Y el proyecto, hoy en día estamos recibiendo escáneres, nos han donado 3 escáneres, tenemos 4 escáneres, 2 computadoras, escáner fijo. Son cosas pequeñas, pero hay gente que han donado. Todavía no estamos teniendo dinero dentro del archivo. Estamos pensando cuando estemos realmente dentro del Conti, si podemos llegar a tener una financiación para poder ese archivo poder ser expuesto de una forma que cualquiera pueda consultarlo. La Biblioteca Nacional, al estar enviándonos fotos, nos está reconociendo como archivo. Esa es la importancia que hoy tenemos, por eso es tan importante lo que estamos haciendo en cuanto a la recolección de la memoria de las chicas. Porque yo después, cuando tuve el asilo político en Estados Unidos en el 2004, yo podía ir a cualquier lugar con permiso, pero yo no podía pisar Argentina. Porque yo había declarado que en Argentina estaba muy mal, bla, 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 bla. Entonces, al tener un asilo político, yo no podía pisar Argentina. Entonces, mi país, para poder ver a mi familia, era Uruguay. Entonces, yo viajaba a Uruguay, que era lo más cercano que yo tenía a Argentina. Entonces, viajaba mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, los conocía a mis sobrinos. Mis sobrinos nacieron cuando yo estaba en Estados Unidos. Yo vuelvo en Argentina en el 2008. Lo primero que encuentro que teníamos oficina en Corrientes y Callao. En pleno centro teníamos la oficina de ATA. Y salgo de la oficina de ATA después de que me habían mostrado todo lo que era la oficina y lo que yo había mandado, las banderas y todo. O sea, yo me había ido de Argentina donde nos estaban matando. No teníamos que esconder, no podíamos mostrar que éramos de ATA. Y llegué y tenía oficina de ATA y bajo Corrientes y Callao, cruzo así y veo a una loca andando en bicicleta. Y hago así, veo otra andando en patín. ¿Y qué es esto? Digo yo. Claro, una libertad veía que yo no podía conocer. Yo conocí el Obelisco en el 2008. Porque el Obelisco era un lugar público, turístico, donde estaba lleno de policía. ¿Qué iba a estar metiéndome en el Obelisco? ¿A caer presa? Yo no conocí, yo me fui de Argentina sin conocer lo que era el Obelisco. El Obelisco lo conocí en el 2008.
como turista, como que recién llegaba, porque encontraba otra Argentina. Y en el 2008 me lleva por primera vez, Pía me lleva a Vélez, que hablaba Cristina. La cantidad de gente, y que nosotras, no era que no estaban, porque yo me había ido en la época en los partidos políticos nos rechazaban. Todos los partidos políticos venían y nos saludaban, hola, ¿cómo le va? Qué sé yo. Y Pía andaba con sus cartelitos y porque andaba chapeando y nosotros estábamos atrás del escenario. O sea, estábamos en la parte el VIP, o sea, estaba todo el escenario, estábamos nosotros atrás y adelante toda la gente. En el 2009 me instalo definitivamente a vivir acá en Alemania. Ya estaba de novia con Nico. En el 2012 nos casamos. Entonces tenía una vida acá normal en Alemania y iba todos los noviembres de cada año a Argentina de vacaciones. Ya con el archivo fundado, ya con la segunda exposición, Cecilia trabajando en el archivo con la recolección y la profesionalización del archivo, la segunda exposición. En mis vacaciones, subo al avión, llego acá a Alemania. Yo estaba media descompuesta en Argentina, pero llego acá a Alemania un domingo y el lunes a la mañana voy al médico. Mi marido me lleva, vamos al médico y el médico me dice, por mis síntomas, que me internara, que fuera a la clínica. En la clínica me revisaron, no sé qué hicieron, qué sé yo, qué sé cuánto, tiene que quedarse internada. Y no entendía muy bien qué era lo que pasaba, entonces toda esa semana me estaban revisando qué tenía, si tenía VIH, si tenía hepatitis, si tenía neumonía, porque me miraban los pulmones y encontraban manchas. Entonces se creían de que tenía silicona en el pulmón, y yo también, imaginaba cáncer. Los médicos imaginaban silicona en el pulmón. Estuve entonces unos 15 días que no sabía qué tenía, pero yo estaba mal. Vomitaba, toda la historia. A los 15, 20 días que estaba internada en la clínica, tuve un desmayo adentro de la clínica y adentro de la clínica me agarró meningitis. Meningitis es un ACV. Se me aplicó la meningitis en el cerebelo, en la parte de atrás. Me desmayé adentro de la clínica y estuve 15 días dormida. Estuve entubada, conectada, delirando. Tenía una persona que me cuidaba de las 24 horas. Decían que hablaba español, que había estado con mi mamá, que estaba en Argentina, que se sentaba al lado mío en la cama, que yo le hablaba, todo con los ojos cerrados, pero yo movía las manos y hablaba. En mi delirio estuve con mi perrita muerta y estuve con Pía, que Pía también estaba muerta. Eran las 3 personas que yo sabía, o en mi mente o en mi delirio tenía al lado mío sentadas en la cama. Después, pasado la semana, 10 días, el médico le dice a Nico, vaya avisando, vaya despidiéndose, porque no sabemos si va a despertar. Y si despierta, no sabemos cómo va a despertar. Le decían, o sea, entonces Nico, en su poco español o en el inglés, llamó a mi familia y llamó a mis últimos 3 mensajes. Le escribió todo en inglés, mi familia lo tradujo del inglés al español para tratar de entender qué me pasaba, porque hacía 20 días yo había estado de vacaciones ahí. Y ahora me salían con que yo estaba internada, muriéndome, que no se sabía si iba a despertar. Yo desperté a los 15 días, como si me había dormido hacía media hora. No entendía por qué los doctores, las médicas me estaban, así como gran milagro. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Porque para mí me había dormido hace media hora, 1 hora, no mucho más. Y al ratito cayeron Agustina, Dalma y Pamela, que habían sido avisadas por Nico, que bueno, que les había dicho eso. Yo a todo esto
seguía en la cama. Cuando me hacían preguntas, yo de la cabeza había quedado bien, había quedado lúcida, sabía quién era, quién no era, sabía de dónde estaba todo. Lo que no había quedado bien era que había quedado ciega de un ojo, había quedado el 30% del otro ojo y había quedado inmovilizada de las piernas para abajo. Podía mover los pies, pero no me podía mantener parada, no podía caminar. Estuve internada 1 año y 2 meses. Estaba ciega, paralítica, tirada en una cama, con la mitad de mis proyectos a mitad. Todo el mundo me miraba y me decía que tenía que estar muy agradecida por lo que me había pasado, porque yo podía haber quedado parapléjica, podía haber quedado torcida de la cara, podía haber quedado en estado vegetativo, podía haber quedado toda torcida, hablando mal, podía haber quedado en otro mundo, en la cabeza, porque era una enfermedad cerebral, o sea, no se sabe qué podía haber pasado. Pero yo estaba mal igual. O sea, por más que me lo explicaran, que yo había tenido mucha suerte, porque la meningitis me había salido adentro del hospital. O sea, que me agarraron en el momento. Lo único que había tenido fue un golpe en la cabeza. Pero me tuvieron en la atención en el momento, que fue lo que me ayudó a hoy en día estar bien. En el momento que yo me sentaba, porque a mí me tenían que ayudar, porque yo, todo esto en esos 15 días yo parece que bajé mucho de peso, porque solamente andaba suero, entonces había quedado con 58 kilos. Era huesito, huesito, hueso, hueso, y tenía una posición así, y me sentaban en la cama para cambiarme, y hacíamos ejercicio como para tratar de pararme, y no me podía parar, porque me caía. Entonces me tenía que llevar 2 enfermeras hasta el baño, sentarme en el inodoro, tratar de hacer así, tratar de limpiarme sola porque me daba vergüenza que me limpiaran. Ay, se me venía el mundo abajo. Tenía mucha confusión en cuanto al delirio que había pasado y mezclado en la realidad. Había cosas que se me mezclaban mucho, entonces y choncaban con, por ejemplo, yo veía a Susana Jiménez en la televisión alemana y solamente yo lo veía, o veía que se movían las paredes, o veía cosas que yo creía que pasaban de verdad, y era parte de la alucinación de la meningitis, porque había tenido una inflamación en el cerebro. Que alucinaciones fuertes. Nico, mi marido, en el momento decía que iba a quedar loca, hasta el día de hoy sigo haciendo ejercicios y ejercicio mental, y durante toda mi enfermedad yo continuaba chateando con la gente del archivo, porque yo decía, si me muero lo único que voy a dejar va a ser el archivo. Entonces yo dejé, porque yo no sabía si me iba a morir. Yo había dejado instrucciones a Nico, las cosas anillos a tal fulana, las cosas de yo a Mengana, las claves del archivo a Mengana. O sea, había dejado todo estipulado porque realmente no sabía cuál iba a ser mi futuro en ese momento. Y aparte yo pensaba lo peor, pensaba que iba a quedar así en la cama. Bueno, pasó todo el tiempo hasta que salí y con la lucha de que tenía que subir de peso, porque había quedado con 58 kilos, 59, y aparte no podía caminar. Entonces de ahí, cuando salgo del hospital, que salí 2 veces y volví a ingresar cuando estuve acá, que me caí 2 veces, me me volteaba, iba caminando por la calle y me volteaba el viento, no tenía estabilidad. Iba como un arnés hacia adelante, iba caminando con eso que me compró Nico, con eso iba practicando, y después cuando me agarró fuerte, que ya no podía directamente ni mover las piernas, me fui 3 meses internada a una clínica de rehabilitación, solamente para aprender a caminar, porque lo mío fue aprender a sentarme en la cama, poder bajar los pies de la cama y desde la cama ir hasta el baño y volver sola, y a partir de ahí empezar a hacer cada uno de la primera vez que subí los escalones, la primera vez que los bajé, cuando caminé la primer calle sola, y pasar desde la silla de rueda, porque tenía que la clínica de rehabilitación eran como acá estaba internada o dormía, y tenía como una calle
de distancia, como 100 metros, a ir a donde se hacía la rehabilitación, que lo hacían a propósito para que vos fueras, hasta que salí caminando, tambaleando con un poco de arnés. Y después pasé al brazo de Nico, que me llevaba caminando, y empezar a caminar mucho más. Hoy en día no puedo subir a los tacos todavía. Y he subido de peso, tengo 25 kilos de más, porque después pasé por el cortisona, también porque tenía que hacer todo un complemento para poder engordar y poder fortalecerme nuevamente, porque estaba totalmente debilitada. Los últimos 3 meses de rehabilitación para poder caminar, yo me venía acá a hacer deporte en un gimnasio público. Nada, después de lo que me pasó, tomo la vida de otra forma, le presto más atención y más importancia a otras cosas que antes no valoraba. Claudia Piava Buraco, yo sigo aquí en la lucha, como me enseñaste. Nos seguiremos encontrando en cada uno de los sueños, hasta el día que nos juntemos y demos el último abrazo.